Creo que está funcionando. Por favor, vayan tomando su asiento. Por favor. Me complace darles la bienvenida esta mañana al coloquio sobre la reforma tributaria en América Latina. Un coloquio con varios ministros distinguidos y siempre es un placer estar con Mónica Meldizo de la OCDE, Alberto Barrais del BID. También dar la bienvenida a los distinguidos ministros de Finanzas y otro que viene en camino. Este coloquio viene en un momento crucial por muchas razones. Las cuestiones de tributación muchas veces causan bostezos o temores, pero están en el centro de la economía política del Caribe y de América Latina. Uno de los descubrimientos que se realza en este informe es que junto con tasas más bajas de crecimiento en América Latina y el Caribe, relacionado con lo mismo, reducido ingreso de la materia prima. El ingreso tributario ha disminuido en muchos países de la región. Y esa disminución viene a la par o simultáneamente con demandas sociales crecientes de una clase media creciente y muy inquieta. Una de las cosas de la política económica del esta región desde el principio del siglo XIX es que millones de personas salieron de la pobreza y entraron precariamente a la clase media, y estas personas, además de ser vulnerables al regreso a la pobreza, también están exigiendo mejores servicios, mejor educación, mejor salud, mejor seguridad ciudadana. Y los gobiernos, desde luego, no pueden abordar estos problemas sin acceso a recursos y no pueden cumplir con la prestación de servicios de calidad sin mejoras simultáneas en la transparencia y la capacidad institucional. Así que la cuestión de tributación por el lado del ingreso y del gasto son cruciales para abordar toda una gama de imperativas cruciales. Trátese de lo económico o de desarrollo. Se abordan otros temas en este informe, cuestiones que venimos estudiando en el Centro Woodrow Wilson, la capacidad de los sistemas tributarios para ver la desigualdad, que si los sistemas contribuyen a la desigualdad o no, o que si ayuden a redistribuir como en los países de la OCDE. El ex jefe del Fondo Monetario Internacional, Totonsi, este era un tema clave que abordamos aquí una vez en el Centro Woodrow Wilson, que Alberto y otros han participado en esa cuestión. Muchas gracias a los expositores, los coorganizadores y también al personal trabajador, Jacqueline Dolezal del Programa de América Latina del Wilson Center, y a los intérpretes también. Sin más, le doy la palabra en este momento a Ángel. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Es un placer acompañarlos, que nos visiten a las 9 de la mañana para una sesión sobre los impuestos. Es claro que les gustan los impuestos. El año pasado organizamos esta reunión a las 9:30. Esta vez a las 9 de la mañana, tal vez el año que entra a las 8:30 de la mañana, para someter a prueba su resiliencia, su aguante, pues. Pero es un gran placer estar aquí. Quiero agradecer a Cintia, el Centro Woodrow Wilson, por haberlo organizado, y nuestros colegas, el ministro Jiménez, Velázquez y Galeana, por haber aceptado hablar de la tributación en América Latina. Va a haber diferencias. Siempre es un placer acompañar del CEPAL, los colegas del BID también. Vamos a compartir con ustedes cómo vemos los impuestos y la política tributaria en América Latina mediante una base de datos
que permite comparar 25 países de América Latina y del Caribe con los países de la OCDE, y un colega mío de la OCDE va a mencionarlo todo al final. Pero, ¿cómo han evolucionado los impuestos en América Latina en los últimos años? La composición, por ejemplo, ¿cuál era el impacto del auge de la materia prima en los ingresos tributarios? Y estos, entre otros, son los puntos principales que vamos a ver. El 2016, el PIB de los países de la OCDE disminuyó el ingreso tributario. Esto reflejó la recesión en América Latina, menos 0.1, y porque no se había aprobado la reforma estructural. Eso significaba que como promedio los países de América Latina, 11 puntos del PIB, que el promedio de los países de la OCDE, como el ministro Jiménez viene diciendo, es importante también para los ministros de finanzas porque cuenta con menos recursos para financiar los servicios públicos que los ciudadanos en nuestra región están exigiendo, sobre todo en tiempos difíciles. Todavía se trata de América Latina. Nos gusta señalar que hay mucha heterogeneidad. En Cuba, por ejemplo, es más de 41%, pero hay países como Argentina, Brasil, que son más de 30% de la recolección. Hay otro bloque que recolecta como 15% del PIB. Guatemala, Venezuela, República Dominicana, no muy lejos está Paraguay. Luego hay un bloque de países en medio que entre 20 y 25% del PIB se recauda en cuanto a los ingresos tributarios. Hay heterogeneidad, pero para el 2016 ha habido un descenso en general. No en Trinidad y Tobago y Venezuela, pero en la mayoría de los países descendieron los ingresos tributarios en relación con el 2015, que no era un buen año para la actividad económica en general en la región. En cuanto a la estructura fiscal, América Latina tiene algunas diferencias. América Latina en general recolecta de las sociedades que los países de la OCDE, más o menos lo mismo recauda en cuanto a impuestos sobre el consumo, sobre todo el IVA, y esta brecha se encuentra en el impuesto sobre las rentas de las personas físicas y físicas y jurídicas. No enfatizamos las contribuciones al seguro social porque hay una diferencia estructural entre América Latina y los países de la OCDE, porque la mitad de los países tienen sistemas privados de pensión y de salud. Si se incluyeran esos recursos, esta brecha hay menos descenso. Alberto y Benítez, aquí Juan Carlos está contento con eso y estamos de acuerdo, pero para que contribuyan a un sistema privado no cambia la cosa. Se considera un impuesto, pero no, pero en los libros de contabilidad no. Pero hay una gran diferencia en la recaudación del impuesto sobre las personas físicas. América Latina, casi solo 2% del PIB. En los países de la OCDE, 8 o 9. Esa es una gran diferencia de lo que se recauda. Ha sido un privilegio contar con personas que nos pueden decir en detalle todo esto, pero a lo largo de los años se ha visto una convergencia de muchas de estas tasas tributarias con el IVA en los años 90 y luego
impuestos sobre las rentas de personas físicas y las sociedades después, y se han puesto al día en cuanto a la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe. Todavía solo un tercio de los países en América Latina, Colombia es uno, figuran entre los que las rentas físicas y de sociedades son la fuente principal del financiamiento. Para la mitad de la región es el IVA. Y aquí en Paraguay es uno de los ejemplos, y para algunos otros son otros impuestos, como en el caso de Argentina, después de su reforma, y el viceministro Galeano nos va a explicar en mayor detalle, pero en general el IVA es el impuesto principal, pero es por buena razón. Como ya verá, la eficiencia del IVA ha mejorado y es comparable a la eficiencia en los países de la OCDE, es decir, la recaudación que se puede derivar de este impuesto comparado con otra recaudación es equivalente a los países de la OCDE, con algunas excepciones, pero es bastante similar. Así que la diferencia es un poco en renta de las personas físicas es menos en América Latina. Por mucho tiempo hemos visto el desarrollo de estos sistemas porque los ciclos de la materia prima son muy importantes y pueden durar, estos ciclos pueden durar más tiempo, se pueden sorprendernos, pero vienen siendo ciclos. Eso es lo que hemos visto hoy en el 2017, que fue el fondo, que el ingreso de la materia prima era un tercio de lo que era en el auge, en el pico del auge. Eso significa que para los ministros de Finanzas y los gobiernos, los países tenían un tercio de los recursos que tienen, 4 puntos menos del PIB. Esto fue un shock fiscal que enfrentaba América Latina, pero en 2016 del petróleo 2 puntos menos en el 2017 que el 2015, que agrega que hubo un shock. Estos son los shocks fiscales que por el lado del ingreso los exportadores han enfrentado. En cuanto a la minería, más o menos ha sido estable la situación, pero el mensaje aquí es que no esperen un gran boom en cuanto a los recursos de materia prima en el corto plazo. Se están recuperando los mercados, los precios, tal vez mucho más, un poco más que lo que quisiera el presidente Trump, a juzgar por sus últimos tweets, pero no se prevé un boom en los precios ni en las entonces no hay que depender solo de la materia prima, precios de materia prima. Este año también vimos un análisis más profundo en el impuesto sobre las personas físicas y la desigualdad, su efecto en la desigualdad. Para darles unas cifras, en América Latina la recaudación de estos vienen siendo 2%. Uruguay es una excepción, donde tienen 3%, en Argentina también, pero viene siendo un impuesto que representa una cuarta parte de lo que se ve en otras partes, y explica por qué América Latina todavía tiene tanta desigualdad. Como se decía antes, no hay nada en el ADN de América Latina que haga que sea más desigual. Es por estos impuestos, y es evidente que tener una recaudación más débil y baja del impuesto sobre las rentas de las personas físicas lo explica todo, y por eso es más débil que en Europa. Hay buenos ejemplos, algunas de las reformas estructurales que podemos informarles. Colombia, México y Chile, 3 puntos de ingresos y progresividad, y
ampliando la base impositiva y reduciendo y luchando contra la informalidad. Por eso, escuchar las experiencias de Colombia en Argentina va a ser muy relevante para nosotros cuando intervengan. Voy a concluir diciendo que vimos un pequeño descenso en la recaudación tributaria sobre el PIB del 22%. Hay una recuperación de 2 puntos. Va a haber un crecimiento mayor en el 2018. Y los mercados de materia prima van a mejorar un poco, pero significa también que América Latina va a recaudar más de 11% menos que el promedio en los países de la OCDE. Estamos pidiendo que se fortalezcan la recaudación fiscal. El impuesto sobre las rentas de personas físicas hay que concentrarnos ahí, porque por el lado del IVA hay progreso. Alberto les hablará seguramente de la innovación en cuanto a cómo la tecnología se puede ayudar aquí, porque ha ayudado con otros tipos de impuestos. También precios de materia prima van a recuperarse, pero no hay que depender de la materia prima. Es obvio que se espera más ingresos de la materia prima, pero cuanto menos se depende se debe depender menos. Hay que desarrollar otras fuentes tributarias. Tenemos que construir instituciones más fuertes para poder con estas oscilaciones. Las elecciones presidenciales siempre son una buena oportunidad porque va a haber nuevos gabinetes. Va a haber muchas votaciones en América Latina en elecciones generales. Es una ventana de oportunidad junto con la recuperación económica. Y en cuanto a mensajes sobre la tributación en nivel, es relevante, además de la composición, la estructura tributaria mayor, descentralización es otro de los mensajes también mayor, dependencia de ciertos tipos de impuestos y menos dependencia en la materia prima para poder cuando deja de haber un auge. Y hay que fortalecer la productividad. También debería ser el mandato de los ministros de Finanzas, por lo que estamos aquí para ayudar y esperamos que este tipo de datos que pueden descargar no solamente para los formuladores de políticas, sino para los ciudadanos, para evaluar mejor y su satisfacción con los gobiernos. Voy a dar la palabra a Alberto ahora. También quería mencionar que todas las presentaciones en PowerPoint de hoy se van a colgar en el sitio web. Si tuvieron problema, dificultades en tomar apuntes, ahí van a estar para su consulta. Muy bien, es difícil hablar después de Mel Gibson y además es Ángel, pero voy a hacer lo posible. Voy a hablar un poco más rápido, esta vez como la presentación está en español, a diferencia de los años anteriores, voy a pasar al español. Primeros puntos, que creo que por primera vez administración tributaria puede cambiar la política tributaria. Y si tuviera tiempo, sí creo que, aunque a Vito no le vaya a gustar, hay cambios increíblemente relevantes en tributación internacional en la reforma Trump o en el TRA 17, como sería lo correcto. Pero si puedo llegar, difícil que llegue, pero si miramos una suerte de un Kondrantiev, quizás se me note la edad, hay un estancamiento en la tributación que creció durante todo el siglo. Este fue el siglo fiscal. Y ha crecido más que el producto, y después de las reformas, yo diría de las contrarreformas, básicamente
de Reagan y Thatcher. No como la reforma argentina, que es una reforma restauradora de sanidad fiscal, digamos, o las que está haciendo Lea y Paraguay, de estabilidad entre reglas fiscales e impuestos, o el esfuerzo de Colombia, que creo que son lo más importante, porque ellos son los que tiran con... Nosotros tiramos con balas de salva, ellos tiran con balas de verdad, se hacen política económica en serio. El mundo tributario se está agotando de alguna manera. Seguimos con impuestos muy viejos. Básicamente, la Seguridad Social tiene 150 años, el IVA tiene casi 100 años de creado en el 20, y el impuesto a la renta tiene más de 200 años. Pero lo que importa es que América Latina pasó por el mismo proceso de estancamiento, desde los datos que tenemos fechas, y sobre todo lo que se ve es una baja muy importante de las tasas, en especial del impuesto a la renta corporativa. Y como la renta es un impuesto en sí mismo, no se puede dividir, tenemos tres grandes pilares, como decíamos con Roca hace años: el IVA, la renta y las contribuciones a la seguridad social. Si baja uno, necesariamente va a bajar el otro, y creemos que ahora hay un cambio en una parte de la renta, que es la tributación internacional. Entonces, vamos a ir a los dos puntos que creo que están cambiando el mundo. Uno es la transparencia tributaria y BEPS. Hay tres grandes líneas que están cambiando. Irónicamente, la tributación internacional avanza a que cada país se cierre más a su nacionalismo y a no gravar a nivel mundial, cuando todos nos estamos centrando en los intercambios de información. Y hay tres grandes líneas. Una línea es la de la transparencia tributaria. Vamos a empezar por la primera. Una línea es la del control del lavado de dinero y el terrorismo. La gente suele decir que a partir de las torres, de la caída de las torres en el 2001, comienza un proceso de control de los flujos internacionales, en especial para el financiamiento del terrorismo y, de paso, corrupción y lavado de dinero. Sin duda alguna, el hito es ese. Hay mucha gente, mi esposa trabaja en seguridad ciudadana y tiene muchos amigos italianos y dicen, esto nació antes, fue con Mani Pulite, en los 90. Pero lo que importa es que esa tendencia de control de los flujos financieros ya había empezado. A esa tendencia, en la crisis del 2008, cuando en Estados Unidos cae el 40% del valor de las acciones, donde además en todo el proceso se intervienen 14 de los principales 20 bancos del mundo, y de la diferencia de los 6 trillones de dólares, que eran casi un producto bruto, era lo que tenía la bolsa de capitalización en aquel momento, 16 trillones, 2 trillones estaban en un solo banco en Suiza. Entonces, cuando caía el sistema, dentro de los salvatajes internacionales, que fue una de las cosas importantes, que fueron individuales pero coordinados, la otra cosa fue el control de estos flujos, porque el sistema había colapsado. Y la forma de pararlo fue, de alguna manera, traer la transparencia. Y eso vino con la transparencia tributaria, que es la segunda línea que ustedes ven ahí, la línea azul. Eso tiene 3 principios. Básicamente, primero es eliminación de las sociedades anónimas al portador y el secreto bancario. El segundo, y el más importante, intercambio de información, que en principio fue requisito, después fue automático. O sea que ahí ya conocemos el flujo. Y, como nos gusta decir a los economistas, al final, aplicando el conocimiento del último beneficiario, que eso viene de Gafi, de la línea roja, ya hoy podemos conocer a nivel internacional, cada país puede conocer el flujo de capitales que tiene, de todos sus movimientos, en especial el sector financiero, y también la propiedad. Eso va a tener en el futuro probablemente cambios en política tributarios mucho más relevantes de lo que nosotros estamos pensando, amén de todos los servicios de combatir la evasión, la corrupción, etcétera, etcétera, que ya hoy se están viendo, y en América Latina, a veces lamentablemente, las situaciones que estamos viviendo. Ya no es fácil mantener testaferros, comprar bienes o girar el dinero afuera. Ya sea por evasión, por corrupción o por cosas peores, lavado de dinero, terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, la última etapa es que a eso se le agregó una tercera línea, que es el BEPS, que es los países, así como trabajaron en forma individual, o sea, el salvataje de Estados Unidos fue de Estados Unidos, el salvataje de Europa fue de Europa, pero coordinadamente de los bancos,
Y se trabajó lo mismo en la transparencia de los flujos, se está trabajando en el control de las multinacionales, que no haya abusos en las diferencias de tributación que generen este tipo de inconvenientes donde, digamos, a veces con la connivencia de las propias administraciones tributarias que perdonaban los impuestos a nivel directamente de los rulings, sin realmente comunicarle al mundo. Estas tres tendencias son fuertísimas. Yo creo que va a ser difícil que se paren ya. Además, es un ongoing process, porque han ido avanzando en la medida, se van creando. En principio empezaron que solamente teníamos que firmar tratados con algunos. Luego, intercambio de información. Ya hay más de 80 países en intercambio de información. Hay 150 países en el foro de transparencia. Hay un esfuerzo fenomenal, liderado de alguna manera técnicamente por OECD. Y esta tendencia va a cambiar el mundo porque de alguna manera, por primera vez, tributariamente se completa el mundo. Es un poco lo que se hizo a principios de siglo con la globalización. ¿Qué quiero decir? You can run, but you cannot hide. ¿Ok? Entonces, muy rápidamente, yo voy a saltar porque ya lo dije, la transparencia, pero quisiera entrar en BEPS, que es el proceso complicado que está ahora, que es la determinación de las rentas en cada sector. Vengo hace poco de París de economía digital, por ejemplo, una de las acciones. BEPS tiene 15 acciones en las cuales todos los países están tratando de coordinar. Y, por ejemplo, en economía digital, en el IVA es sencillo, se logró un acuerdo, pero en renta la cosa es complicada. En el IVA sí, porque el IVA es un impuesto al consumo y es el lugar de destino. Pero en toda la cadena de renta va a ser muy complicado, esperamos que en el 2020 haya un acuerdo. Pero es muy importante. Pero hay otras acciones que yo diría son represivas. Por ejemplo, el control de las disclosures de las rules. ¿Qué quiere decir? Que las administraciones tributarias no engañen a las demás administraciones diciendo mi impuesto es 25 o con el beneficio es 15 y después por rulings pagan 5, como ha pasado en Europa. Y el otro punto, que yo creo que además va a ser muy golpeado por el cambio en la reforma tributaria norteamericana, es, por ejemplo, las counter-harm trust practices. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahí, por ejemplo, uno no puede discriminar el tratamiento de renta a la exportación con el mercado interno. Y eso, hoy la reforma tributaria de Estados Unidos lo cambia porque crea un impuesto de renta diferencial para las exportaciones que para las actividades internas. Entonces, esta compatibilización, que fue muy dura, inclusive en el proceso de transparencia, porque Estados Unidos abrió su propio proceso de transparencia con el FATCA, con un sistema de control propio de los Estados Unidos, va a ser un poco más complicada porque la defensa de los intereses nacionales, y ahora ya están viendo la relocación de las empresas norteamericanas, volviendo sus inversiones a Estados Unidos, va a ser un poco más compleja. Quisiera pasar rápidamente a la segunda gran fuerza. Esta fuerza es, digamos que es externa, es de alguna manera centrípeta, porque yo estoy trayendo información. Hay otra que es la factura electrónica. La factura electrónica, y estoy muy orgulloso de ello, es algo latinoamericano. La tienen 7 países, quizá hoy 8, con Costa Rica, y solamente lo tiene Corea. Factura electrónica tiene muchos países, pero no la factura electrónica por fines fiscales. Es decir, cada vez que yo emito una factura, así sea un médico o una gran empresa, debo pasar por la administración tributaria. Y esto es muy importante porque esto es un poco filosofía y lo pueden, sacamos el libro de factura electrónica, así como sacamos el libro de la historia de la transparencia tributaria. Es importante porque filosóficamente es un cambio brutal. Las administraciones tributarias en los 50 se hacían por impuestos. Impuesto de ventas, impuesto de renta. Luego se cambiaron y se hicieron por funciones, recaudación. Luego en los 80 descubrimos la segmentación del mercado. Grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, agro. Y en la última estamos ahora en procesos. Yo diría que es un poco la tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial nos empuja a la digitalización, a la factura electrónica. Esto, si ustedes lo miran, y cuando escribimos el artículo lo veíamos claramente, es lo mismo que pasa en el sector privado, ¿no? Antes, por impuestos se tomaba... General Motors te vendía el auto que quería, y entonces salía por impuesto, por modelo. Luego vinieron las funciones, las empresas como
como General Electric se abrieron, finanzas por un lado, etcétera por el otro. En los 80 descubrimos que segmentamos al contribuyente, que todos lo sabemos cómo nos segmentan, si no pregúntenle a Facebook. Y ahora estamos en una administración por procesos, o sea que se toman todos los procesos y a veces son separados y es difícil de juntarlos, si no me lo dan me pierdo. Entonces, el último punto o el avance mayor de la factura electrónica es que es la punta de lanza, es la cabeza del iceberg de la digitalización de las administraciones. ¿Por qué? Porque a esto le va a seguir, perdón, solo una cosa, la gente suele decir que uno mejora la administración tributaria porque mejora su ingreso o por su institucionalización. En América Latina, lamentablemente, no es por eso, es porque tenemos crisis. Cuando tenemos crisis fiscales y financieras, particularmente tenemos crisis financieras que se convierten en crisis fiscales, bueno, todas. La del 2008 empezó con una crisis financiera y termina con una crisis fiscal de enorme endeudamiento de todos los estados, por eso todos los estados hoy desarrollados están en el 80% promedio. En América Latina pasó lo mismo. Todas las reformas de la administración tributaria es cuando viene la crisis fiscal y financiera, ¿qué pasa con uno? Se queda sin crédito internacional. Para funcionar ese Estado tiene que cobrar impuestos y ahí mejoran las administraciones tributarias. Lamentablemente es un poco como el libro reciente, para distribuir se precisa la violencia, para cobrar impuestos se precisan las crisis. Entonces, no les voy a dar las ventajas de la factura electrónica, pero son un poco obvias. Entramos en un mundo moderno, hay mucha más transparencia, hay ahorro de costos, tenemos un mejor beneficio de la informalidad, eso es discutible, ya lo veremos. Pero yo lo que quiero decir es, lo más importante es el enorme control que la factura electrónica empieza a tener de toda la sociedad y de toda la actividad económica. Aún con pocos contribuyentes se controla casi el 80% de la facturación. Y está en el libro. El otro punto es, que yo les quería decir, es que esto no va a terminar así. Argentina ya está con la nómina electrónica. La nómina electrónica no tiene tan buen uso como la factura electrónica, porque con el IVA generalizado, y cuanto más generalizado mejor, yo sigo la cadena y para hacer una colusión de evasión o de elusión, preciso hacer una colusión con un montón de personas. Con la seguridad social es más sencillo porque yo solamente tengo la colusión entre el empleado y el empleador. Pero de todas maneras, en el largo plazo, en la medida que yo vaya sumando a esto el proceso de bancarización y el resto de los procesos de digitalización de otras partes de la economía, los registros, voy a tener un enorme poder. La otra cosa que cambia la factura electrónica es que por primera vez la administración tributaria, odiada en todos lados, Vito, puede dar un servicio, que es el factoring, dar crédito a la empresa pequeña. En Chile, a los 6 días de que uno emitió una factura electrónica, la factura se convierte en obligatoria. O sea, ya es un título ejecutivo, ya lo puedo hacer título ejecutivo en los tribunales. Si yo lo hago título ejecutivo en los tribunales, puedo venderla y la puedo vender a cualquiera. Es más, Chile ahora está pensando en subastar factura electrónica y eso le va a dar crédito a las pequeñas empresas que no tienen que ir a hacer todo el trámite bancario, etcétera, etcétera. Hay otros usos, el control de mercadería en tránsito y control del contrabando, que además ayuda a las empresas a que no la roben en Brasil, donde ustedes saben, hay un caso ahora donde a una persona que traía celulares le acaban de robar $1 millón en celulares. Bueno, con la factura electrónica, con otros medios electrónicos de control, se puede seguir el documento y la administración puede además dar un servicio. Voy muy rápido, quisiera pasar que si sumamos la factura electrónica, la nómina electrónica, vamos a tener un control fenomenal por lo menos vamos a achicar de que quede el sector informal solamente salvando su valor agregado, pero todo el resto formal de la economía lo vamos a poder capturar. ¿Qué quiero decir? El último que venda, vamos a poner personas que solo pueden sobrevivir evadiendo el IVA, vendiendo caramelos en un ómnibus o donde sea, o en un pequeño kiosco, por lo menos el IVA se va a pagar hasta que le llegue en la venta del caramelo por el mayorista o por el distribuidor. Un último problema de la factura electrónica, y lo voy a dejar, es que la factura electrónica no es para cualquiera. Es un poco la canción de Lelutier, Jacquer pour la minoría. No hay que confundirse. Los medios electrónicos van a servir y nos van a ayudar, pero la brecha que tenemos en recaudación, que siempre hemos luchado con ella, y cada vez se hace mayor en América Latina, se va a hacer mayor acá. ¿Por qué? Porque lo primero, para tener la factura electrónica, hay que tener
Primero, una buena administración. Hay que tener un buen registro de contribuyentes, sino que estoy controlando. Hay que tener una cuenta corriente del contribuyente y tengo que tener un poco de mordida, de miedo. Tiene que haber fiscalización. Si no tengo eso, puedo tercerizar la factura electrónica y ponerlo y no me va a servir para absolutamente nada. Tengo millones y millones de datos inútiles. Entonces, esto yo creo que va a abrir la brecha ya entre las administraciones más avanzadas y con mayor peso político para cobrar los impuestos, que todos sabemos básicamente Brasil, Chile, Argentina, México, probablemente se unen a ese club Perú, Uruguay, Ecuador y con suerte Costa Rica y Colombia, pero va a haber una brecha muy grande. Paraguay está en la lucha para ponerla, yo creo que va a poder entrar, pero no todos los países están poniendo el mismo esfuerzo y la brecha se va a ensanchar. Por último, por los mecanismos normales, apareamiento, diferencias en diferencias, regresión discontinua, medimos estos efectos, o sea, por primera vez en administración tributaria pusimos ecuaciones, en administración yo diría, porque la mayoría de los libros de administración no los tienen, y controlamos, lo hicimos para 4 países, ya se había hecho para 1, nos dieron efectos positivos. Hay que tener en cuenta 2 caveats, nada más, lo pueden leer, está en el libro, está explicado inclusive en un capítulo de resumen. Hay 2 caveats que hay que hacer. Primero, no hay comparaciones internacionales, de hecho esto no lo pretende, no es un panel de países. ¿Por qué? Porque si yo tengo como México una gran administración, pero el 38% de mi IVA de consumo masivo es a tasa cero, es imposible de controlar. Así que puedo tener la mejor factura electrónica del mundo, estoy jugando en contra. En cambio, por ejemplo, países que tienen, en este caso, la política tributaria, el diseño del impuesto, ayuda a la administración. Y el segundo, o sea, el primer caveat, no se puede comparar entre países. Pero es muy interesante ver, por ejemplo, el desarrollo de la Argentina, como en algunos años rindió más que en otros. Y puede ser ligado al ciclo. O sea que la comparación tiene que decir país entre país y espero que en el futuro se sigan haciendo estos estudios comparativos. Y el último punto es que hay que tener cuidado porque escoba nueva barre bien. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos haciendo en este caso un análisis econométrico de un salto, que es cuando ponemos la factura. Si no hay seguimiento en la factura, si no hay análisis de riesgo, si no se sigue, probablemente estos efectos se pierdan completamente. La pregunta es, ¿cuánto tengo para entrar a Estados Unidos? Si no tengo nada, aquí paré. ¿Cuánto? ¿2, 3 minutos? 3 minutos, ok. La reforma de Estados Unidos, todo el mundo piensa que la clave del juego es que se cambió el corporate income tax, o sea, que el personal no se cambió, y que se rebajó de 35 a 21. Error, eso es relevante. Pero lo más relevante es cómo se sustituyó. Y se sustituyó por 3 impuestos. Prometo una nota explicativa, estamos probando con la profesora Villona de Michigan y con Santiago Díaz Arrate. Lo sustituyeron por 3 impuestos. Un primer impuesto que se llama GILTI. Dejemos esto. Un primer impuesto que se llama GILTI. El impuesto GILTI parece increíble porque GILTI, la traducción literal sería pecaminoso. Es que si usted gana más en el exterior, ¿qué quiere decir? Durante Estados Unidos, durante toda la vida, desde hace más de 100 años, le cobraba a todo el mundo la plata que ganaban sus empresas con diferimiento, pero la traía para Estados Unidos. La culpa de todo esto la tuvo la Unión Europea. Cuando hizo la Unión Europea, hizo una unión monetaria donde hizo la unión monetaria y cambiaria, hizo la unión comercial, pero no hizo la unión fiscal. Entonces los tipos empezaron a competir, los países, brutalmente, por atraer inversiones bajando el impuesto a la renta. De hecho, de ahí nacieron los duales que Vito odia, el dual del Uruguay, que hicimos un cambio al dual nórdico, todos los dividieron, rompimos la unidad de la renta y la bajaron. Por eso Estados Unidos no tenía ese sistema, tenía un sistema que sus empresas iban, ganaban, cuando repatriaban se les pagaba y se les daba el crédito por lo que pagaban. Como los impuestos en Europa son mucho más baratos, cuando repatrían tenían un impuesto brutal. Entonces por eso quedaban la plata en Estados Unidos y compraban empresas en Estados Unidos. Eso Estados Unidos lo lideró por 100 años. De hecho, es el único país que le cobra a las personas, aunque no residan en Estados Unidos menos de 30 días. Tiene un mínimo, pero le cobran. Para las personas no cambió. A partir de ahora, las empresas ya van a ser igual que el sistema europeo. Cuando traigan el dinero, no van a pagar. O sea, rompió una tradición que tenía el liderazgo, que hoy sería lógico, porque tenemos ya la información de todo el mundo, estamos tratando de distribuir la renta a las empresas, conocemos los flujos
y conocemos la propiedad de todas las sociedades del mundo, si funciona bien el proceso de transparencia tributaria, Estados Unidos hoy entrega ese principio. Pero hasta ahí todo bien y rebaja la tasa y se vuelve competitivo. Es casi una medida defensiva, es casi las medidas restaurativas de Galliani en Argentina, de eliminar impuestos a las exportaciones, eliminar una serie de cosas que es razonable que se eliminen. El problema es que para defenderse y decir que no voy a cobrar en el exterior, tiene que tomar medidas para que la plata no se vaya toda la inversión al exterior. Y crea 3 impuestos. Un impuesto es que si tiene una ganancia mayor que el 10% del valor de los activos, va a pagar un poco de dinero. La segunda, y más relevante, y es que cuando una empresa norteamericana importe de sus filiales, CFC es un poco complicado, le va a retener un importe importante, o sea, le va a cobrar sobre un precio de transferencia ficto para ese sistema brasileño de precio de transferencia. Ya le va a retener. Cuando la filial española le gire o le venda servicios o empresas, va a pagar. Eso es un cambio fundamental para nosotros los latinoamericanos que tenemos un problema feroz de precio de transferencia. Y el último punto, y el más importante, es que rebaja la tasa a las exportaciones. Las exportaciones también tienen un sistema de que si ganan más del 10% de los activos que se usan para exportar, realmente va a ser complejo de administrar, aún para la IARES, van a pagar una tasa que no va a ser 21, va a ser 16. ¿Por qué eso cambia el juego? Eso es un gran cambiador del juego, si es que esto no va a la WTO, porque la WTO ha obligado a todo el mundo a cobrar los mismos impuestos cuando yo vendo domésticamente que externamente. ¿Qué quiero decir con esto? Las zonas francas, por ejemplo, en Centroamérica, que se crearon en los 80 para tener una mini industrialización y poder aprovechar, en este caso, de los acuerdos textiles, que bueno, después perdieron validez cuando murieron en el 2005 y entró China, entraban a Estados Unidos y no se pagaba impuesto por ello. O sea, no pagaban impuestos y operaban como fuera del país. La WTO los obligó a romper esa barrera. Para no perder a las empresas, ¿qué crearon? Unos regímenes donde se podía vender externa e internamente a una tasa regalada, 8% contra 25%. Eso les creó a todos los países centroamericanos un brutal e incontrolable transferencia de precios internos. Hoy lo mismo, las famosas listas de la OSD y de la Unión Europea dicen que no puede haber restricciones en servicios. Muchos de los países latinoamericanos tenemos zonas francas de servicios. Vendemos servicios al exterior no a la misma tasa que al mercado interno. ¿Qué pasa? Estados Unidos acaba de violar eso y acaba de poner una tasa diferencial para servicios intangibles y venta, todas las exportaciones, diferencial. Eso nos puede ayudar. Podemos volver de repente a que en Centroamérica haya una tasa para las exportaciones y una tasa para las ventas domésticas y obviemos los precios de transferencias internas. Eso es un cambio muy importante. Y lo mismo para los servicios. Con esto termino. Gracias. Well, thank you. Thank you, Cindy, for the invitation. Gracias, Cindy, por la invitación de ser moderadora del siguiente panel. Es un placer acompañarles. Felicitaciones a Ángel y a Alberto por las buenas presentaciones. Como ya se dijo, la reforma tributaria y la movilización de recursos es crucial para la agenda del crecimiento inclusivo. Recibe el financiamiento para la Agenda de Desarrollo del 2030. Como se ha mencionado, en el año pasado los países de la región han mantenido un importante nivel de activismo tributario. En el último año, en el 2017, hemos tenido reformas importantes, las más amplias en Argentina y también en Ecuador, pero en toda la región, en más de 17 países, se ha implementado cambios en los impuestos correctivos y impuestos en la economía digital y tratar de abordar el problema de la evasión fiscal, como Ángel ya mencionó. En la mayoría de los países de la región, los niveles de recursos están muy bajos debido a pérdidas de recaudación tributaria, pero también debido a altos niveles de evasión fiscal. Ya se mencionó también que
el impuesto sobre la renta de las personas físicas sigue siendo el talón de Aquiles de los sistemas tributarios que representan el menos de 2% del PIB en comparación con los países de la OECD con 8%. Y sabemos que la capacidad del sistema tributario, sobre todo rentas sobre las personas físicas, la distribución es muy baja en comparación a los países de la OECD. Ha habido mucho progreso, pero hay una gran agenda en cuanto a ampliar la base impositiva, mejorar el sistema tributario, fortalecer la administración tributaria y eliminar el reto de la evasión. Tenemos un buen panel. Esta mañana sus datos biográficos ya se distribuyeron, por lo que no voy a dedicar tiempo a leerlos. Pero todos tienen mucha experiencia, tanto como formuladores de políticas, así como de académicos. Vamos a pasar a un coloquio. Los ministros y viceministros van a compartir sus posturas y sus experiencias en sus propios países, por lo que voy a proceder a pedirle a la ministra Jiménez que dé su opinión y 10 minutos cada uno. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias, Alberto y Ángel, por la invitación. Es un placer estar aquí, es un placer compartir con ustedes lo que estamos haciendo en Paraguay y decirles lo que estamos haciendo y recibir feedback de ustedes. Mi presentación es una mezcla de políticas fiscales y tributarias para darles todo el panorama completo. A ver uno sin el otro, hay que ver toda la situación. Tuvimos mucha suerte en Paraguay porque pudimos sostener un periodo muy positivo a pesar de los desafíos que se presentaron a la región. Brasil y Argentina, nuestros socios comerciales principales, tenían dificultades muy graves en cuanto a su economía y política económica. Siempre afecta esto a la economía de Paraguay, pero la suerte nuestra era que hemos sido un país muy conservador a lo largo de los últimos 50 años. Hemos mantenido una estabilidad macroeconómica, como se denomina, durante muchos años y hemos comenzado a aprobar una serie de reformas estructurales que nos han ayudado a sentar las bases para reformas más profundas en los últimos 4 o 5 años. Cuando vemos Paraguay y el crecimiento en Paraguay antes de 2013, hubo picos de crecimiento, sube y baja, mucho sube y baja. Pero la preocupación es cuánto va a crecer el año que entra, puede subir, puede bajar, depende del precio de las materias primas. Y eso sí tiene un gran impacto en el ingreso y también en el gasto. Hemos podido sobrevivir en este ambiente muy volátil. Éramos muy capaces de hacerlo, pero finalmente en el 2013, como lo mencionó Alberto, como muchos países cuando enfrentábamos el desafío, decidimos cambiar. Lo que vimos primero es que teníamos un gran aumento en salarios, 400 millones. Para Paraguay es muy grande, de un año a otro, 400 millones. Y un 40% de disminución en precio de las materias primas, que redujo mucho nuestros ingresos por aduanas. Entonces teníamos que pensar qué hacer ahora. Teníamos que rediseñar nuestra estructura económica, teníamos que diversificar, encontrar nuevas fuentes de crecimiento. No solo podíamos tener la vista puesta en Argentina y Brasil, y esto es lo que venimos haciendo en los últimos 5 años. Proactivamente, como jamás, empezamos a buscar nuevos socios comerciales, abrir nuevos mercados. Tenemos 22 nuevos socios comerciales. Hemos adquirido en los últimos 4 años, es muy importante para Paraguay, que es mediterráneo. Tenemos pocos lugares en donde venden los productos.
Hemos diversificado la economía mucho, ya no dependemos tanto de productos agrícolas. Es parte importante de la estructura económica, pero sin embargo ya tenemos industria y otros sectores que nos aportan ingresos internos en ciertos grados. Lo que se ve, creo que me cambiaron la presentación, pero lo que se ha visto a lo largo del tiempo, se ha visto el crecimiento más estable que jamás se haya visto en el país. El crecimiento había estado con el potencial como 4 a 5% a lo largo de los últimos 5 años, el promedio. En la década, 5%, en los últimos 6 años, 6%. En el periodo de 5 años, el crecimiento más alto en ese periodo jamás. Y ha sido muy estable. Algo cambió. Obviamente la diversificación, nuevos socios comerciales nos han brindado una red de seguridad a nivel del país para reducir el nivel de volatilidad. Esto sí ha sido clave. Y en parte se refleja aquí. Por ejemplo, la agricultura antes representaba el 35% de contribución al PIB, ahora representa el 19%. La industria pasó de 6%, ahora representa el 17%. La construcción 3%, ahora representa el 9%. Ha habido un cambio importante en cuanto a la estructura de producción. Se está viendo la información que mencioné antes. Lo que ha sido clave también es que buscamos cómo o encontramos cómo empoderar esta integración regional. Siempre se habla de Mercosur, hay que colaborar en la región. En realidad, no hemos podido hacerlo en forma muy intensa. Pero finalmente, no sé por qué no lo habíamos hecho antes, pero Paraguay finalmente entendió su lugar en la región. Empezamos a colaborar más estrechamente con Brasil. Dijimos, somos su vecino, no tienen que recurrir a la China, tenemos tierra muy productiva, un pueblo muy trabajador, tenemos impuestos muy bajos, un sistema tributario muy simplificado, tenemos bajo precio de energía limpia. ¿Por qué tiene que llegar hasta allá? Y hablamos un idioma similar y somos muy similares. Por lo que entablamos este diálogo con Brasil en forma muy proactiva, propositiva, y ha tenido un gran impacto. Maquiladoras se han venido sobre todo a las ciudades de la frontera, y esto creó un nuevo motor de crecimiento para el país. Lo que también vimos, mucha información en este cuadro, pero lo que se ve aquí, necesita el micro. Lo que muestra es lo que sucedió en los últimos años en Paraguay. Las barras azules son los salarios. Lo que se ve aquí, cuando el nuevo gobierno en el 2013 entró, se ve este gran aumento salarial. Representó un aumento del 40%, 400 millones de dólares que se sacaron de programas sociales e inversiones porque el Congreso decidió de hacerlo de otra manera. Y cuando iniciamos este periodo, empezamos a introducir la ley de responsabilidad fiscal, transparencia, PPP, y diferentes herramientas que nos permiten cambiar. Empezamos a cambiar la economía a lo que debería ser. Primero, aumento salarial. Luego, la ley de responsabilidad fiscal empezó a bajar los salarios. Es fácil subir, pero es difícil bajar. Es lento el proceso, pero se hizo de poco a poco. Y luego aquí se vio una disminución en inversión. De aquí a aquí, nuevamente volvió a donde tenía que estar. Un país como Paraguay, que cuenta con una gran brecha en cuanto a la infraestructura en comparación con el resto de la región, debería estar invirtiendo y gastando los recursos en programas sociales y no en los trabajadores. Es un gran esfuerzo para cambiar de rumbo. Este buque, el buque fiscal es muy pesado, es muy difícil de cambiar. Pero les diré que no ha sido muy popular, pero ha sido eficiente. Ese es
ha sido eficiente, ha dado el buen resultado. En cuanto a la política fiscal, creo que se reconoce en todo el mundo tenemos una deuda muy baja, endeudamiento bajo, pero el endeudamiento más bajo en la región en cuanto a crecimiento el crecimiento ha sido por debajo del promedio y puedo seguir hablando de la política fiscal. Ahora vamos a pasar a hablar del ingreso tributario. Se ve que Paraguay tiene una carga impositiva muy baja. Les diré un secreto, va a ser más bajo todavía, bajan cuando veamos las cuentas nacionales. Hemos emprendido este proceso. Después de eso va a ser más baja, la carga va a ser más baja todavía. Pero a pesar de todo eso, a lo largo del tiempo hemos visto progreso muy importante. A lo largo de los últimos 5 años hemos visto que el 60% de los ingresos tributarios venían de lo externo, de aranceles de aduanas. Y el 40% venía de los impuestos internos. Pero para fines como el 2017 se invirtieron y el 60% viene de lo interno y el 40% de lo externo, de aranceles. Este es un cambio muy importante porque lo que logramos hacer es que aún al bajar el ingreso por aranceles, por la reducción del comercio con los socios, pero por la mejoría en la administración tributaria logramos amortiguar esa disminución y mantener el ingreso total, que es muy importante. Aquí hacemos un cálculo muy sencillo para entender qué parte del aumento, el 60% del aumento en cuanto al ingreso interno, y queremos saber qué porción se debe a la expansión de la base impositiva y qué proporción por mejoras en la eficiencia de la administración tributaria. Hacemos una separación sencilla de esas dos cosas. La línea roja se refiere a la combinación de las dos cosas y la línea gris nos indica qué parte está relacionada con la eficiencia. En lo azul, el crecimiento del PIB. Lo que está por encima del crecimiento del PIB se atribuye a la expansión de la base impositiva o a mejoras en eficiencia. Así que ha sido bastante impresionante. Ambas cosas, a pesar de que no hemos aumentado los impuestos, han tenido un efecto positivo y todos nos dicen deberían aumentar los impuestos. Es muy claro que deberían aumentar los impuestos. ¿Qué puedo decir? Claro que tenemos que aumentar los impuestos, pero en Paraguay, un país que se gestionó en la total oscuridad hasta el 2015, cuando se aprobó la ley de transparencia y se abrió el sector público al sector privado. No se le podía decir, queremos aumentar los impuestos. Tienes que demostrarle, probarle a la gente que estás gastando el dinero, los fondos de manera correcta, que son transparentes, eficientes y que se perciban qué se está haciendo con los recursos. Es de rigor, es irrenunciable esto, antes de que puedan pensar en un aumento de los impuestos. Ha sido un proceso muy saludable. Esta ley de transparencia nos permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, nos permite duplicar la cobertura de la red de seguridad para programas, las pensiones para los pobres y para los ancianos. Otros programas se han duplicado y han aumentado debido a esta transparencia. No aumentamos la cantidad de recursos que tenemos, aumentamos lo que hicimos. Llegamos a niveles récord de inversión como histórico, un nivel histórico. Todo se debe a la transparencia. Se pudo hacer debido a cortarle la grasa del presupuesto. Se hizo más magro el presupuesto. Beneficios que no se identificaron de manera correcta o se eliminaron con el tiempo. No era popular, a la gente no le gusta este tipo de cambio, pero eran muy importantes porque están relacionadas con
es mejor que cobrar, está relacionado con cobrar más dinero en el futuro, más impuestos. Y hay que demostrar que sabemos hacerlo y podemos justificar que podemos cobrar impuestos más altos en el futuro, pero primero hay que hacer lo que estamos haciendo. Cuando vemos el IVA, la productividad, la eficiencia del IVA en Paraguay es el más alto en la región. Después de Bolivia, creo que estamos. Es sumamente alta la eficiencia. No podemos pedirle más al IVA. En cuanto a la estructura, somos un país latinoamericano muy típico, como mencionó Ángel. Dependemos mucho de impuestos indirectos. El IVA es lo que más contribuye al ingreso tributario. Ha habido una mejora marginal en cuanto a impuestos sobre la renta de las personas físicas y sociedades, pero pero no tanto. Pero en cuanto a las rentas de las personas físicas, creo que estas barras engañan porque parece mucho progreso a juzgar por este cuadro, pero en realidad el impuesto sobre la renta de personas físicas, esta recaudación no ha funcionado como debería haber funcionado. Es el punto intermedio medio entre no tener nada y algo, por lo que podemos decir que se ha sentado las bases en cuanto a ayudar a formalizar, o sea, emprender el proceso de formalización y enseñar a la gente que tiene que ver impuestos sobre las rentas de personas físicas en el país. Es un poco sarcástico lo que estoy diciendo, pero el caso es que 35 años de una dictadura tuvimos hasta el 1989. Y Alfredo Stroessner, que era un dictador, trató de aprobar un impuesto sobre la renta de personas físicas en Paraguay. Se suponía que era el hombre más poderoso en Paraguay. Duró ese impuesto un mes. Y luego el sector privado le obligó a quitarlo y se eliminó y nunca se volvió a hablar. Fue solo en el 2003 cuando el país empezó a pensar de qué otra manera podemos recolectar impuestos, tal vez con este tipo de impuestos sobre personas físicas sin sus rentas. Desde el 2012 se debatió y finalmente pudimos aprobar un impuesto sobre rentas de personas físicas. Pero el secreto estriba en que dijimos, no se preocupen, este impuesto sobre rentas será 100% deducible. Y eso es lo que tenemos hoy. Tenemos un impuesto sobre rentas personas físicas 100% deducible, desagravable. Pero ayudó a que se formalizara esa gente que pidieran recibos y todo. Ha tenido un impacto, pero la situación paraguaya es muy particular. Y ahora estamos en una coyuntura en la que tenemos que pensar por qué es 100% desgravable y tiene un impacto perverso en el ingreso. Nos preguntamos por qué lo tenemos, si nos hace falta o no. Pero la carga impositiva en Paraguay es muy baja todavía. Pero estamos en un momento en que hemos llegado al nivel de madurez política, social, y nos damos cuenta de que tenemos transparencia, hemos mejorado, tenemos que continuar por este rumbo, pero tenemos muchas brechas en cuanto a brechas sociales, de infraestructura, por lo que tenemos que pensar en la reforma. Y la reforma que estamos preparando, un proyecto de reforma, tenemos un nuevo gobierno que va a entrar, se lo vamos a presentar para considerarlo. Venimos trabajando en esta reforma durante muchos meses, casi 2 años. Comenzamos con un análisis y la reforma tiene que ver con una simplificación del sistema tributario, eliminar el tratamiento especial y tratar de generar más ingresos y hacer que el impuesto sobre rentas de personas físicas sea más progresista, eliminar las deducciones progresistas y pasar a alejarnos cada vez más de los impuestos indirectos a los directos. Vamos en el rumbo correcto, creo que va a ser un paso muy saludable y de aquí en adelante consideramos que el país debería aumentar el nivel de impuestos. Muchas gracias, ministra. Y ahora me gustaría darle la
palabra al viceministro Galeano. Thank you. It's a pleasure to be here. Muchas gracias, me complace estar aquí. Sí, yo me voy a enfocar principalmente en la reforma que se ha mencionado un par de veces, una reforma muy global. Mientras colocan las diapositivas, les voy a contar que cuando uno realiza una reforma tributaria, tiene que analizar el contexto fiscal, porque ¿qué puede hacer uno? Depende de cuál es el gasto. Para mí, las cuestiones fiscales o la tributación especial se hablan mucho en relación con la presión tributaria, que no es más que lo que recoge el gobierno dividido por el PIB, que no es una muy buena medición. Al fin y al cabo, hay que financiar lo que la sociedad decide gastar. Y la cuestión es si uno va a cobrar impuestos eficientes o ineficientes. Y verán, cuando les muestro del modelo de equilibrio, bueno, siempre se habla con modelos de equilibrio parcial, que no es tan útil. Uno puede realizar una reforma tributaria que reduce la evasión fiscal y luego la presión fiscal quizás no va a rebajar mientras uno está aliviando la carga fiscal para cada empresa que estaba pagando. Es importante tomarlo en cuenta. Entonces, en el contexto en el que hicimos esto fue un contexto de crisis fiscal severa, en el sentido en que cuando Macri asumió, el gasto público era del 42% del PIB, había subido del 25%. O sea, como que el gobierno anterior colocó otro estado por encima del estado que ya teníamos, pero no aumentaron la recaudación tributaria mucho, de manera que dejaron un déficit financiero del 7% del PIB, de manera que tenemos que realizar una reforma tributaria en un momento en que tenemos que disminuir el gasto a la vez que queremos reducir aumentar los impuestos para así reducir el déficit. Es lo que hemos estado haciendo. Así que al final de este año se habrá disminuido el déficit en 2 puntos, o sea, va a ser 5% del PIB en vez de 7% del PIB, hablando de todos los niveles de gobierno. Y eso, o sea, habríamos reducido los impuestos en 2%, lo cual quiere decir que aumentaremos el gasto público por 4 puntos, que es exactamente lo que va a ser. O sea, el gasto público antes de intereses va a ser del 38% del PIB, rebajándose del 42%. Muy bien. Lo que hicimos, bueno, dijimos, muy bien, hay que restaurar el crecimiento. Esencialmente, cuando uno tiene un déficit tan grande, con un nivel de gasto tan alto, no hay manera de realizar un ajuste simplemente al reducir el gasto. Estamos recortando el gasto. Para darles una idea, por ejemplo, el gasto público en abril, este mes, están aumentando el 14% de año a año, mientras que la inflación es del 25%, o sea, 11 puntos por debajo de la inflación. O sea, un ajuste fiscal importante, pero no es suficiente. De manera que hay que restaurar el crecimiento y para hacerlo sabemos que tenemos que hacer que el sector privado sea más competitivo al reducir el impuesto societario y otras inversiones, o sea, sobre inversión y sobre la mano de obra. O sea, Argentina tiene un impuesto societario muy alto en relación con el OCDE y el resto de los países de América Latina, de manera que no fue competitivo en vista de que el capital es muy móvil. Esto limitó la inversión, así que lo disminuimos del 35% al 25% de manera paulatina, ya que tenemos esta cuestión fiscal, o sea, tenemos que seguir reduciendo el gasto para así poder reducir los impuestos. Y funciona de la siguiente manera. Solo se va
a disminuir si las empresas reinvierten los beneficios. Si se redistribuye, el propietario de la empresa va a pagar la diferencia y terminará pagando un 35%. O sea, este año es del 30% y en el 2020 va a seguir reduciéndose hasta llegar al 25%. Además, los activos financieros no fueron tributados y esto crea todo tipo de distorsiones, pues si una empresa tuviera, digamos, un bono del Tesoro, pagan un 35%, pero si el propietario lo tenía, no paga nada. O sea, son una especie de malos incentivos y para poder mejorar la distribución del ingreso hay que tributar. O sea, cuando se tributa no los activos, sino la mano de obra es muy desigual. O sea, empezamos a imponer impuestos, tributos en los activos financieros. Esto es interesante. Los economistas muy cerebrales decían eso va a aumentar las tasas de interés. Y ya que hay una movilidad de capital y no se tributa a los extranjeros, nada va a pasar y es exactamente lo que pasó, o sea, no pasó nada. Las ganancias de capital sobre bienes inmobiliarios no estaban tributados antes y ahora sí, y luego hicimos muchas mejoras en cuanto a los BEPS y la administración tributaria. No voy a entrar en detalle ya que solo tengo 10 minutos, pero trabajamos muy de cerca con el equipo de la OCDE sobre esto. Tuvimos una muy buena asesoría de su parte. Luego estaba la cuestión de impuestos sobre la mano de obra, que se considera un impuesto muy alto en Argentina. Ha habido varios intentos desde los años 90. Carol está aquí, ella lo intentó reducir. Y la situación ahora era que había unas deducciones que no eran racionales para nada y solo se podía deducir como parte de los pagos BIT, así que muchas empresas no la podían utilizar. Del IVA, mejor dicho, del IVA. Entonces, para optimizar el impacto de la reducción en impuestos sobre la mano de obra, lo tenemos que concentrar en los trabajadores de bajos ingresos. Es donde se afecta la informalidad, pero uno sabe de la teoría que parte de cualquier deducción en los impuestos va a los salarios. O sea, no es que va a mejorar directamente el empleo. O sea, uno quiere tener un impacto sobre los bajos salarios o al mejorar la distribución de salarios u otros métodos, tiene mucho sentido concentrar las deducciones alrededor de los salarios mínimos. Es lo que hicimos. En esencia, creamos un ingreso de mano de obra mínimo imponible. O sea, quiere decir que hasta el salario mínimo nadie paga nada. Y después de ganar el salario mínimo empieza a pagar el tributo. Y así se ve, creo que voy a hacer igual que la ministra. Voy a ponerme de pie. Esto es básicamente el impuesto que tenemos antes de la reforma. Bueno, para los que están viendo por Internet, claro, todo ahora está en línea. Entonces, ahora sí está en el salario mínimo, se reduce del 18 o 17,5 a 0. Esto se optimiza a ese nivel y luego es un tributo muy progresista, pues uno empieza 18 por lo que gana después por allá, más allá del salario mínimo y puede pagar lo mismo si ganó 80,000 pesos mensual, o sea, $4,000 el año pasado. Y es apenas el 3% de la fuerza laboral. Entonces, para casi todos los trabajadores hay una deducción. Por supuesto, ya que hubo
o la deducción anterior, como funciona de la distancia a Buenos Aires. Algunas empresas van a pagar más. No estoy diciendo que todas las empresas van a pagar más, pero yo he estudiado esta cuestión. Y para todas las provincias en Argentina, en promedio, el pago del sector privado se va a rebajar, pero excepto en las provincias del sur, ya que hay obreros en el sector petrolero que ganan muy bien. Pero yo creo que es justo porque por algún motivo tienen un ingreso mínimo 3 veces el promedio del país. O sea, estamos golpeando a los que ya gozaban de un privilegio allí al no pagar impuestos. Eso es básicamente lo que hicimos allá. Y en cuanto al IVA, en esencia, fue una carga financiera sobre las inversiones, pues sí, el IVA es ya había un IVA del 21% en el país y cuando las empresas invierten para recuperar lo que pagan, tienen que vender bienes, pero eso puede tomar varios años ya que están arrancando una nueva empresa o lo que sea, de manera que vamos a reembolsar el IVA para la inversión dentro de un plazo de 6 meses si no habían vendido suficientes bienes o lo que sea para poder recuperar lo que han pagado. Entonces les vamos a volver a pagar. Y luego era un impuesto muy ineficiente porque era una operación tributaria, que es lo que uno no quiere hacer. Uno no quiere imponer un tributo a los depósitos bancarios, por ejemplo. Recoge mucho ingreso, es el problema. Es obvio, uno quiere eliminar ese impuesto, pero el año pasado cobramos 1,6% del PIB por medio de ese impuesto y no se comparte con las provincias, o sea, todo es un ingreso para el gobierno nacional. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque ya se había adoptado una ley para las pequeñas empresas que les permiten deducir el 100% de ese impuesto para el impuesto sobre la renta. Hicimos lo mismo para toda la economía, pero en forma paulatina, 20% este año, luego 40, 60, 80 y 100. Y resulta que al llegar a 100, no vamos a perder el 1,6% de ingresos que cobramos, que recolectamos, porque algunas empresas que evitan pagar los impuestos o no tienen suficientes beneficios, aún así van a pagar. O sea, de alguna manera estamos penalizando a los que tratan de evitar pagar los tributos. En ese sentido, creo que tiene buenos incentivos. Me queda muy poco tiempo, así que quisiera pasar. Bueno, hicimos muchos impuestos pigovianos. Ahora uno que ha traído mucha atención es que tenemos un impuesto de carbón, el más progresista de toda América Latina, o el más progresivo de toda América Latina. También queríamos tributar el azúcar y el alcohol, pero no lo podíamos hacer. Pero políticamente fue muy útil porque todo el debate se enfocó en eso, que no era más que el 0,2% del PIB. Así que nadie habló del impuesto sobre la mano de obra, ni ni el impuesto societario. Así que yo recomiendo esa estrategia. Pero hablando en serio, yo creo que los países deben tributar esos bienes. El hecho de que políticamente no lo pudimos aprobar no quiere decir que no creo que debamos tener ese impuesto. Lo principal es que yo creo que los impuestos sobre la venta deberían de tener un criterio, pero al analizar, o sea, que el agua, no había criterio en Argentina. Para el agua se pagaba el 4% y para el alcohol 0%. Hay que haber un criterio. El único criterio que conozco es que uno quiere tributar algo porque es un bien de lujo o es un impuesto piguviano. Y es lo que incluimos en la ley. Algunos fueron aprobados y otros no, porque la distribución regional de la producción tiene sus pesos en el Congreso y así son las cosas. En todo caso, aparte
de la reforma tributaria. Lo empezamos a hacer antes porque se podía por decreto. Redujimos todos los impuestos sobre las exportaciones para todos los bienes. Para la soya se va a pasar de 30 algo a 21, o sea, es una disminución muy fuerte en cuanto a los impuestos sobre las exportaciones, que han representado una carga a las exportaciones, y las exportaciones se redujeron de manera importante por el shock de los bienes básicos o productos básicos. Y además hay que tomar en cuenta que tenemos un déficit en la cuenta corriente bastante importante. Entonces, lo que toda esta reforma va a hacer para la presión tributaria, bueno, se va a disminuir en un 1,85% después de 5 años, además de los 2 que ya fueron disminuidos. Más las provincias están disminuyendo los impuestos como parte de un acuerdo político al que llegamos el año pasado, y eso va a ser 5 puntos en total, una disminución importante. Pero luego, si las cosas funcionan bien, la evasión de los impuestos se va a rebajar al 1%, y esto va a estimular el crecimiento, lo cual nos va a dar otro 0,7% de ingreso extra, y eso va a pagar por la reforma en su totalidad. Es lo que yo decía, si uno solo se enfoca en la presión tributaria, uno puede ver que se ha disminuido solamente el 0,85%, porque no se va a tomar en cuenta esta cifra, pero para las empresas no es la situación. Así que yo no creo que uno debería de juzgar una reforma tributaria de esa manera. Entonces, me quedan 0 minutos. Hubo otro impuesto muy distorsionado, que es de la rotación gruesa, un impuesto muy distorsionado, y nosotros llegamos a un trato con las provincias para que fuera o aparentara más un impuesto sobre la venta para evitar todo el cambio en agricultura, pesca, todos los sectores, y lo que hicimos fue de crear una escala para enviar esta tasa a 0 en varios sectores y dejarlo más concentrado en aquellos sectores que se parecen más a las ventas finales. La idea es la siguiente. En esencia, uno quiere tener un impuesto sobre la venta para reemplazar esto, pero hoy en día la tasa tributaria que se necesita reemplazar esto, para reemplazar el 4% del PIB recolectado por las provincias, era demasiado alto, y tener esto encima del IVA sería una gran distorsión. Entonces, les dijimos a las provincias primero que firmen una ley de responsabilidad fiscal, que quiere decir que no va a aumentar los gastos en los próximos 5 años, pero va a recibir muchos aumentos en los ingresos, de manera que va a acumular un superávit del 3% del PIB. Ahora quiero que utilice la mitad para recortar los impuestos. Entonces, si esto tenga éxito en 5 años, solo habrá que reemplazar el 2% del PIB. Y en ese momento se puede convertir en un impuesto sobre las ventas. Y es el razonamiento detrás de todo esto. Para volver a lo que decía Ángel y Alberto, muchos países de América Latina recolectan muy poco en el impuesto sobre la renta para personas físicas, y Argentina no es ninguna excepción. Y nosotros diseñamos una reforma que también consideró el crecimiento en esa base tributaria, pero el problema fue que en 1916 se aumentó, o en el 2016 se aumentó el nivel mínimo de ingreso, pero es una parte de la reforma que queda por hacer todavía. Muchas gracias, y ahora doy la palabra al viceministro Vela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo voy a tratar de atenerme al programa, al horario, y hablar por 10 minutos. Voy a tratar de contarles la historia de las últimas reformas tributarias en Colombia en los últimos, digamos, 10 años.
Ha habido tres principales de las que quisiera hablar. Va a ser en 4 actos esta obra. Y voy a empezar con el preludio, que explicación del cambio de constitución en 1991. Antes, Colombia tenía una economía cerrada. Con ese cambio de constitución, las cosas cambiaron mucho desde la perspectiva de los derechos de la población y las obligaciones también de la población. Y la constitución se hizo más garantista y dio más derechos y responsabilidades a la población, y teníamos que ponderar eso. El primer acto en el 2011, el presidente Santos se fue elegido en el 2010, había sido el ministro de Finanzas en los fines de los años 90 y tenía que enfrentar grandes shocks en el momento. Y entre las cosas, lo primero que hizo cuando se fue presidente fue consagrar en la Constitución el criterio de la responsabilidad fiscal. No existía en la Constitución hasta ese momento. No existía una institución de alto rango para proteger la responsabilidad fiscal en Colombia, y él en el 2011 logró hacer esto. Y luego, después de eso, mediante el Congreso, logró que se aprobara una ley fiscal. Es la carta. Es una regla fiscal. Es tan estricta esta regla, el reglamento, que cumple con el efecto de la sostenibilidad que todos aprendimos en los libros de texto, y para estabilizar, y se ha bajado por 10 puntos en un periodo de 10 años. Ese es el primer acto de mi obra teatral que les estoy presentando aquí. El segundo acto es que la reforma del 2012, el precio del petróleo era de $100 por barril en ese entonces, por lo que gozábamos de un ambiente muy favorable, muy propicio al alto precio del petróleo. Y en segundo lugar, por lo que pasó después de la crisis financiera internacional, las tasas de interés dieron un bajón, por lo que teníamos mucho capital en un país con mucho crecimiento. Colombia, había un crecimiento muy rápido, todo nos iba muy bien, y en ese momento el gobierno decidió: vamos a hacer algo que va a cambiar el escenario macroeconómico. En ese entonces yo no estaba, ya estaba en el Banco Central, no estaba a mi cargo. Se decidió bajar los impuestos sobre la nómina. Lo no nómina, que representaba el 30% en Colombia. Se partió a la mitad a 16 los impuestos sobre la nómina. Eso ayudó mucho en la formalización. En los principales 13 países, ciudades, era 60% de informalidad antes del 2012. Ahora, por primera vez en la historia, hay más personas formalizadas que informalizadas en esas capitales del país, esas ciudades. Eso da mucho ímpetus para el crecimiento en la clase media. Por primera vez en la historia, la clase media es más grande que la clase rica y pobre. Así que la formalización es un importante paso para países como el mío. Creo que también hay que referirnos al cómo financiar y qué pasó con cómo financiar con estos impuestos no de nómina, porque suelen destinarse al cuidado de niños y otras cosas. Esos gastos se incluyeron en el presupuesto nacional. Teníamos que dar el ingreso para pagarlo, y creamos el CRE, un impuesto alternativo que se llama el CRE. Como lo sabrán, les voy a adelantar lo que pasa en el tercer acto de la obra teatral. Fue una buena idea temporal, porque
creamos un impuesto sobre las rentas de personas físicas, pero paralelo a este impuesto, porque nuestro impuesto sobre rentas de las personas físicas tenía muchos agujeros. It had a lot of Perforated, okay. Entonces, estaba perforado con este nuevo impuesto paralelo sobre las rentas de personas físicas. Creamos algo que no estaba agujereado, por así decirlo, y nos ayudó en este tercer acto para mejorar este impuesto sobre rentas de personas físicas. No solamente nos dio ingreso tributario, pero ayudó a reemplazar el viejo impuesto, que es lo que les voy a contar en el cuarto acto. Así que yo llegué al ministerio. Este es el entreacto. Llego al Ministerio de Finanzas. Llegué en el septiembre de 2014 con un precio del petróleo de $95 por barril. En octubre había descendido al $60. Eso fue un gran choque. En el 2014 la cuestión era cómo reaccionar, responder ante tal choque, porque planificábamos una economía diferente, un diferente conjunto de gastos y situación, y todo tenía que revisarse porque habíamos perdido en un santiamén el 20% de los ingresos del gobierno central. Desde septiembre del 2014 hasta marzo del 2015 perdimos 3.3% del PIB que provenía del sector petróleo, y debido al tipo de cambio variable tuvimos una gran depreciación, 80% de depreciación, que aumentó los pagos de intereses, por lo que perdimos otros alto porcentaje de capacidad fiscal. En total, 4% del PIB se perdió en capacidad fiscal con ese choque. Así que las cosas cambiaron mucho y nos dimos cuenta que al final del 2014 que teníamos que reaccionar de manera rápida. Y aquí comienza el acto 3. El tercer acto. El Congreso introdujo una ley de impuestos que redujo paulatinamente un impuesto sobre el petróleo muy viejo. Es un impuesto que se inició a principios de los años 2000 por el presidente Uribe como un impuesto de guerra. Como ya lo sabrán, Colombia había tenido una larga historia de una guerrilla y el gobierno tenía que gastar en la seguridad. Había creado ese impuesto y siguió hasta el 2014 con ese impuesto. Necesitábamos dar algo al sector privado para responder como una medida ante el bajón del precio del petróleo. Así que se redujo ese impuesto sobre el petróleo. Ha terminado este año, pero comenzó con la reforma del 2014. Lo que hicimos fue compensar ese ingreso con un impuesto sobre las rentas de las personas físicas más alto. Él cree que se inició en el 2012 con una base más amplia. Eso reforzó esa fuente de ingreso. Además de esa reforma, hubo otro impuesto que iba desapareciendo, que era el impuesto sobre transacciones financieras. En el 2014 mantuvimos ese impuesto porque se tenía que reemplazar, encontrar cómo suplir lo que se perdía del petróleo. Y con eso impedimos o prevenimos una recesión en la economía y pudimos seguir adelante, pudimos sostener el gasto social y el gasto primario en la infraestructura, la educación y otros rubros. Por lo que voy a resumir la respuesta al choque. Fue usar las tres herramientas que la política fiscal te brinda. El choque de 4% del PIB de estas maneras. Usamos
ingresos no del petróleo, que no fuera del petróleo. Una parte era reducir el gasto, pero estoy de acuerdo con el diputado Sebastián Galiani, que no todo se puede hacer recortando los gastos. Es muy difícil de hacerlo recortando gastos. Y también utilizamos un déficit más amplio en el gobierno fiscal bajo esta regla fiscal sin perder la clasificación para inversiones. Esa fue la respuesta a este choque. Y el cuarto acto es la reforma del 2016, que viene siendo lo siguiente. En el 2016 aprobamos en el Congreso una ley estructural de impuestos. Simplificamos el impuesto sobre rentas de sociedades y personas físicas. Teníamos 4 formas diferentes de pagar para corporativo y individual, y se redujo a una sola forma de pagar. También introdujimos medidas administrativas como controles de cash, cambiamos las reglas para las organizaciones sin fines de lucro y introdujimos las facturas digitales y otras medidas, como por ejemplo introdujimos más auditores para la agencia recaudadora de impuestos, etc. Dejamos que muriera el impuesto sobre el petróleo. En cuanto al impuesto sobre las rentas de personas físicas, pusimos un límite en las desgravaciones, las deducciones para individuos. Creamos un nuevo baremo para la fuerza laboral independiente, que era muy importante. En la ley creamos el impuesto sobre el carbono y las bolsas de plástico. Introdujimos muchos impuestos nuevos importantes para nuestras economías. Los desafíos que nos quedan. Hay que reducir el déficit fiscal de 2 puntos en 2018. Y sabemos que va a haber ingresos del sector petróleo, porque el precio del petróleo viene subiendo. No esperamos que permanezca el precio a estos niveles de hoy. Creemos que va a llegar a 50, 55, 60 dólares a la larga, por lo que esa es la base de nuestros cálculos para el futuro. Y en el segundo año de consolidación fiscal, 2016, tuvimos un déficit de 4%, el 2017 4.6%, 18 3%. Con esa reducción del déficit estamos viendo una reducción también en los pagos de interés, que es bastante importante. Así que hay un alivio fiscal de ahí, pero el resto tendrá que venir de un poco más de de recortes en el gasto y eficiencia. Porque, como se ha dicho, el espacio para elevar Colombia en el 2018 ya se ha hecho. La oportunidad, ya estamos al nivel del 19%. Queda mucho por hacer en cuanto al impuesto sobre rentas de personas físicas. Se puede hacer algo en ese sentido, pero no se puede hacer mucho con corporaciones, porque ya es nominales de 32% del PIB. Y con eso ya es el contexto en el que nos hemos desenvuelto en los últimos 4 a 6 años. Muchas gracias. Ahora voy a darles la palabra a la audiencia para hacer preguntas. Hay mucho está pasando en la región, muchos avances en materia de reforma impositiva. Nos gustaría que hicieran preguntas. Identifíquense primero. Yeah, this was a very interesting and fascinating discussion. Ha sido un debate muy interesante, fascinante. He aprendido mucho y me alegra ver que hay tanto activismo en América Latina. Pero una pregunta que me ha molestado desde hace
años no se ha abordado, no se ha respondido. Y es por qué ha sido tan exitoso América Latina en relación con el IVA. Hace 25 años era el 1,5% y en otro país no era casi nada y hemos sido tan exitosos que ahora podemos retar al mejor país del mundo en este sentido, pero poco éxito en cuanto al impuesto sobre la renta para personas físicas. Esta es la pregunta clásica. Tuvimos esta misma reunión hace 3 o 4 años en esta misma sala con Cynthia y yo ofrecí una respuesta que todavía pienso es la respuesta correcta, pero nadie lo ha tratado. Yo les reté al Fondo Monetario y a la OCDE a responder a mi pregunta, pero nunca lo hicieron. Y lo que yo he dicho es que no se han modificado las leyes para el impuesto sobre la renta. Echamos la culpa a la informalidad, a la evasión tributaria, pero no abordamos la cuestión de que el nivel mínimo, bueno, en la mayoría de los países hay que tener un ingreso por cápita por encima del promedio nacional. Con esa regla, los impuestos serán cero. En este país los ingresos no son iguales, pero luego aprovechamos a los ricos a ofrecer exenciones sobre otros impuestos financieros. Entonces, esta es la pregunta y quisiera una respuesta. ¿Por qué tanto éxito con el IVA? Tiene que haber habido mejoras en la administración tributaria y por qué tan poco éxito en el impuesto sobre la renta para personas físicas. Muchas gracias. Vamos a escuchar más preguntas antes de dar la palabra a los ponentes. Sí, disculpe. Disculpe. Jane Monahan de la Bank Magazine o Banker Magazine, Financial Times. Sumamente interesante. Muchísimas gracias por el debate. Ahora es una pregunta muy espontánea, pero ¿qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos? ¿Podría implicar o provocar un revés en los países de América Latina en lo que hace a llevar adelante sus planes tributarios por los recortes importantes que se ha visto aquí en el tributo societario? Gracias. Muchas gracias. Yo me llamo Carolina Bustillo, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Georgetown. Estoy estudiando el Derecho Tributario. La pregunta era para Lea Jiménez, pero quizás para todos los miembros del panel. Yo estaba pensando acerca de cómo los gobiernos piensan responder o abordar las cuestiones sociales y suplementarlo con una política. En este momento en Paraguay van a empezar a aumentar el impuesto sobre la renta personal o para personas físicas en un 100%. Pero ¿cómo piensan responder a los temas sociales que sin duda surgirán? Muchas gracias. Ahora tenemos 3 preguntas y voy a dar la palabra a los viceministros si alguno de ustedes quisiera abordar esas preguntas. Viceministro Galeani. Voy a tratar de responder a la pregunta de Peter. Yo creo que su respuesta es cierto en el 80% al menos. Al menos en el caso de Argentina, la evasión tributaria en la renta, bueno, se estima el impuestos en un 40%, mientras que el IVA en un 20%. O sea, hay más evasión tributaria, pero por cierto, el nivel alto del ingreso imponible mínimo es sumamente alto. Estamos hablando del noveno décil de distribución de salarios, los que pagan eso. Más el hecho que lo que llaman monotributo en Argentina
es un impuesto sobre la renta especial para ciertos trabajadores y había erosionado del todo el impuesto sobre la renta para los empleados no asalariados. Se suponía que iba a cubrir 500,000 de trabajadores y terminó abarcando casi 3 millones. Y eso sí fue un cambio en la ley, pero en el sentido equivocado, no en el sentido equivocado, sino que tiene sentido. En los mercados de mano de obra duales tiene sentido tener algo para los trabajos muy pasajeros, pero luego la presión de flexibilizarlo más para llegar hasta la clase media está ahí, la presión política, y eso es lo que sucedió. Y es difícil revertirlo. Pero, por cierto, yo diría que está en lo correcto en un 80%, porque si uno quiere aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta de personas físicas, hay que cambiar la ley para pasar a muchos del monotributo para pagar como cuentapropistas de nuevo. Y eso incluye la mayoría de los profesionales a propósito. Señor Velasco. Sí, voy a intentar agregar algo a eso. Yo creo que su respuesta pues también estoy de acuerdo en lo que ha dicho Sebastián, pero quisiera agregar algo. Casi el 30% de la base del IVA en Colombia goza de exenciones. O sea, todos los bienes básicos gozan de una exención. Entonces, ha sido por eso ha sido más fácil aumentar el IVA, a sabiendas que no va a afectar una gran cantidad de bienes y servicios que gozan de la exención. Y en lo que hace a la pregunta de cómo uno evalúa los cambios tributarios en Estados Unidos y si eso afecta a los planes fiscales en América Latina. Bueno, yo creo que lo que hace es que crea un punto de referencia que es bastante importante y ahora todo el mundo está analizando esa cifra en cuanto al nuevo tributo societario en Estados Unidos como el nuevo referente no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Y en Colombia habíamos pensado que nuestra tasa máxima de 33% o nuestra tasa societaria podría ser excesivamente alta. Entonces sí, lo afecta de esa manera. Sí, el viceministro Galliani ha pedido la palabra nuevamente. Para volver a la segunda pregunta acerca de si la reforma tributaria en Estados Unidos tiene una influencia sobre la reforma tributaria en países, por ejemplo, de América del Sur, no creo que el efecto es tan fuerte cuando uno piensa en la movilidad del capital. Bueno, una firma puede decidir invertir en Chile o Argentina o en Brasil y hay competencia ahí. Yo sé algo sobre esta cuestión. Para que los países entren en una competencia de reducción de impuestos para atraer al capital podría ser problemático en el siguiente sentido. Nosotros creemos que el mejor sistema tributario es uno que recolecta el IVA y impuestos sobre la renta de las familias y no impone tributos a los insumos ni a los intermediarios. Pero si hay tantas limitaciones para recolectar el impuesto sobre la renta de personas físicas, bueno, hay que aumentar algo. Entonces ahí está la tasa societaria. Entonces hay un riesgo en la reducción de la tasa societaria para atraer el capital si uno no puede aumentar los impuestos más eficientes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora voy a pedir a Alberto que respondan y luego Ángel. Se nos está acabando el tiempo, entonces si Ben luego podría concluir y ofrecer algunas ideas. Muy breve, la reforma tributaria en Estados Unidos es probable que algunos países como por ejemplo Argentina, quizás Chile, quizás México se acercan más al 25, 27, 28% porque hay que agregar al 21% el impuesto societario a nivel de los estados en Estados Unidos. Pero lo importante no es usar esto. Aunque no le guste, lo importante es utilizar el impuesto diferencial sobre las exportaciones o de utilizar el control sobre los precios de transferencia de aquellas empresas que tienen que transan con partes interesadas y
relacionadas. Y antes, entonces yo creo que la parte más importante es lo que no estamos verificando, que no es la reducción en la tasa, sino los cambios propuestos por la reforma, que puede ser debatible en cuanto a un impuesto sobre la renta. Y bueno, Ángel nos pidió a Juan Carlos y a mi persona que realizáramos un estudio, lo compartimos a ver cuánto los mínimos, las deducciones, la tasa y lo real sobre la base de la administración tributaria. Nos dan los datos y en América Latina es muy progresiva. El 10% de la población paga el 80%, o sea, los más ricos pagan el 80%, pero el motivo es porque ni pagan la tasa mínima, la tasa marginal más baja. Yo estoy preocupado por otros elementos en el futuro. Tenemos un problema de mano de obra. La mano de obra paga el 75 al 80% del impuesto sobre la renta en los países de la OCDE. Ahora lo que pasa, la mano de obra antes era formal, sindicatos, etc. Ahora se está bajando. Ahora en la OCDE. Ahora la robótica está en el futuro. No lo tenemos pequeñas empresas. Galliani dijo con el régimen especial de los pymes. El problema es que a futuro, por la robótica y por la apertura de los servicios para las empresas muy pequeñas, creo que va a ser un problema y va a ser un problema gigantesco en el mundo en desarrollo porque el impuesto sobre la renta para personas físicas es el 25% de lo que se recolecta aún para un país como Estados Unidos o Japón y este promedio se va a erosionar de manera importante por estas dos tendencias. Pero en América Latina, si uno no ajusta, y paso al ejemplo de Colombia para ver la mezcla entre la contribución a la seguridad social y el impuesto sobre la renta de personas físicas, si uno pasa a una fuerza laboral más formal, va a ser casi imposible resolver este problema. Gracias, Alberto. Ángel. Estar en desacuerdo con Galliani y Vito es muy riesgoso, pero Mel Gibson lo haría de manera que lo tengo que hacer. Bueno, tenemos que reconocer los avances en América Latina. El impuesto sobre la renta de personas físicas ahora es el 2,2% y hace 10 años era menos del 1%. Entonces algo está sucediendo que hay que reconocer, pero en donde no estoy de acuerdo sería en cuanto a la parte. Yo diría que el 50% son las cuestiones jurídicas y 50% la economía política. Los ciudadanos en América Latina hoy en día, como hemos visto, están insatisfechos con los servicios públicos, no confían en el gobierno. 4 de cada 5 consideran que la corrupción es generalizada, entonces ¿por qué pagarle impuestos? Y si hay un impuesto respecto del que se comparan con los vecinos, es el impuesto sobre la renta para personas físicas. Entonces, esta narrativa y la economía política de esto hay que abordar. España no tenía impuestos sobre la renta personal durante la dictadura y se estableció porque hubo un pacto social de establecer un estado de bienestar social. Necesitamos los recursos para establecer este estado, entonces se pasó del 2% al 8% y a cambio de esto había salud, educación y pensiones. Entonces yo creo que es un impuesto para el 10% más ricos, no los más ricos quizás, pero para que se comparta tenemos que cambiar la narrativa y construir algo en el sentido que han hecho por el lado del pacto social, que han hecho muy bien por el lado del pacto social. Ahora doy la palabra a Ben. Muchísimas gracias. Yo llego a esto como una persona responsable en la OCDE por intentar ayudar a aquellos países que están fuera de la OCDE a entender las reformas impositivas e internacionales inspiradas en el G20. Para mí, este debate ha sido fascinante. Quisiera destacar 3 puntos adicionales. Primero, todas las presentaciones sobre los países fueron interesantes, entre otros motivos, porque todos están haciendo comparaciones entre sí y lo pueden hacer por la disponibilidad de excelentes estadísticas sobre ingresos.
Y el OCDE está recolectando estas estadísticas con cada vez más países. Ya vamos a llegar a 100 países dentro de un par de años, creemos. Y es importante porque son cifras transparentes, comparables y permiten comparar el desglose y la competencia. Y es un tema aburrido, pero es importante. Y tantos países con los que hablamos dicen, mire lo que estamos haciendo y lo que están haciendo nuestros vecinos. Entonces, estas estadísticas son cruciales para cualquier análisis que quiera realizar, sobre todo acerca de la carga cada vez mayor de la inequidad. El desglose es tan importante para este motivo. Y segundo, manteniéndome en el punto de la equidad, Alberto hizo un trabajo excelente para establecer la importancia de las reformas tributarias internacionales, y todas las presentaciones de país hicieron una fuerte referencia en este sentido, que consideré muy interesante porque, bueno, supongo que no lo esperaba. Yo esperaba que las reformas internas figuraran de manera más prominente que las reformas internacionales relacionadas. Pero las cuestiones de equidad me parecen sumamente importantes por 3 motivos. Primero, por la cuestión de los incentivos tributarios y sobre todo el impuesto cero que daña la base en tantos países. Está regalando la base de ingresos tributarios en tantos países porque se ha visto que muchos de estos incentivos no atrajeron la inversión, en gran medida carecen de pertinencia. Es importante porque están favoreciendo empresas internacionales. Entonces hay una cuestión fuerte de equidad ahí. Y en cuanto a al evitar a nivel internacional los impuestos, ese trabajo también es muy importante por motivos de la equidad. No deberíamos de permitir a las empresas internacionales explotar las excepciones en el sistema tributario, que está quitándole a nada, reduciendo a nada la base tributaria. No es productivo. Y las 3 presentaciones, bueno, yo sé que los 3 países están avanzando de manera muy importante en cuanto a este tema. Y finalmente, en cuanto a la equidad de impuestos internacionales, la capacidad de los ricos de guardar su riqueza en el exterior es un tema de debate. Nora Lustig me dijo ayer en este debate acerca de qué es regresivo y qué no lo es. Bueno, hay que recordar algo. Hay que imponer a los ricos. Hay que tributar a los ricos, y el trabajo sobre intercambio de información para fines tributarios, averiguar en dónde se mantienen los recursos y los activos, es esencial. Y yo sé que los 3 países están avanzando de manera importante ahí. Y finalmente, esta cuestión del impuesto sobre la renta para personas físicas. Ángel, estabas diciendo que hay que hacer mucho más para analizar, etcétera. Y a propósito, la OCDE ha empezado a analizar esta cuestión del moral impositivo, que es la medición de lo que las personas común y corriente piensan acerca del pago de los impuestos, cuáles son sus actitudes y cuáles son los determinantes. Ángel y yo estamos a medio camino en un proyecto al respecto y vamos a elaborar un informe interesante muy pronto. Lo voy a dejar ahí. Bueno, muchas gracias. Creo que estarán de acuerdo que ha sido un panel sumamente interesante. Hemos aprendido acerca de los logros en la reforma tributaria, los retos y la complejidad, sobre todo de la economía política de la reforma tributaria. Quisiera agradecer a Cindy Arntzen y al Centro Wilson por servir de anfitrión para esta actividad, y ahora doy la palabra a Cindy. Bueno, muchas gracias a todos y todas.